Sean todos bienvenidos al mejor blog, La Voz de Juancho. Hoy nos encontramos con el profesor Carlillos de la escuela de Jiu-Jitsu Brothers, ubicada en Naumau, Brasília. Él nos va a contar um pouco sobre a sua escola de Jiu-Jitsu. Estamos aqui com um trabalho, desenvolvendo um trabalho de Jiu-Jitsu na JR Brothers Júnior. Trabalhamos com Jiu-Jitsu, Karatê, Muay Thai e funcional adaptado. E estamos aqui melhorando a nossa qualidade de aulas, proporcionando aí um esporte e possa crescer como pessoa, como ser humano. Antes de comenzar a contarte cómo fue el entrenamiento en la escuela Brother Jiu-Jitsu, quiero hablarte un poco sobre la historia de esta popular y efectiva arte marcial brasilera. El Jiu-Jitsu brasilero, o BJJ, es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil. Se centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos. El principal objetivo del Jiu-Jitsu brasilero es someter al rival mediante una luxación o estrangulación sin necesidad de utilizar golpes. Estas técnicas tienen su origen en el judo japonés, particularmente en su apartado de lucha en suelo, conocido como Newaza, llevado a Brasil por los maestros Mitsuyo Maeda y Geo Omori. Estas técnicas fueron posteriormente adaptadas en su aspecto deportivo por la familia Gracie, transmitiéndolas a través de sucesivas generaciones. Para promover y demostrar la eficacia de este arte marcial, participaron en numerosos eventos deportivos de artes marciales y luchas pactadas durante el siglo XX en Brasil, en ocasiones con reglas mínimas, vale tudo. Ya sabiendo un poco más sobre la historia del Jiu-Jitsu brasilero, ahora quiero contarte cómo fue el entrenamiento en la escuela Brothers Jiu-Jitsu. Primero iniciamos con un calentamiento de rutina, luego el Sensei Carlin nos explicó algunas técnicas de inmovilización, las cuales debíamos practicar en parejas durante un tiempo específico. Estas técnicas iban cambiando y eran supervisadas detalladamente por el instructor. Cada técnica se ponía en práctica constante por aproximadamente 5 minutos, siempre con su respectivo descanso. Entre los beneficios que el Jiu-Jitsu nos puede dar, encontramos los siguientes. El Jiu-Jitsu es un deporte muy completo, da mucha seguridad y fortaleza mental. Disciplina para poder seguir la metodología del entrenamiento. Perseverancia para poder lograr los objetivos deportivos y mucha determinación. Todo esto al final se ve reflejado en la vida misma, pues se desarrollan los valores del respeto al prójimo, compañerismo, humildad, responsabilidad y puntualidad. Desde lo físico, las clases de Jiu-Jitsu incluyen entrenamiento cardiovascular, estiramientos, trabajos de respiración y resistencia. Con esto se logra desarrollar la fuerza, resistencia y flexibilidad. Todo ese uso de energías combate de manera eficaz el estrés cotidiano. Sabiendo todos estos beneficios, quiero invitarte a que busques la escuela de Jiu-Jitsu más cercana y comienza a prepararte en esta excelente arte marcial. Nunca es tarde para hacer alguna actividad física. En mi caso particular, inicié el Jiu-Jitsu en el año 2006, aunque dejé de practicarlo por muchos años y justo ahora en el año 2022 me animé a retomar este deporte. Inicialmente lo entrené en la escuela Alianza de Altamira, Venezuela, que para ese entonces estaba dirigida por el sensei Francisco Salvador. Inicié a practicar artes marciales en el año 2000. En ese momento, Aikido fue mi primera elección. Luego entrené por algunos años Shot Fighting, Judo y Jiu-Jitsu. Actualmente me encuentro en Brasilia, Brasil, la casa del Jiu-Jitsu, y por supuesto aproveché esta oportunidad para retomar los entrenamientos. Una vez más, te invito a que también te animes a entrenar. Puedo garantizarte que te ayudará a mejorar tu salud física y mental. Son muchos los beneficios que tiene este deporte para ti. Este arte marcial está basado en la idea de que un individuo pequeño puede defenderse con éxito frente a un rival más grande y fuerte, gracias al uso eficaz de la técnica, llevándolo al suelo, desgastándolo y finalmente sometiéndolo con una luxación o estrangulación. El BJJ o Jiu-Jitsu tiene un amplio circuito deportivo y puede ser usado en otras disciplinas, notablemente en las artes marciales mixtas, MMA, o competiciones de grappling, como comúnmente se denominan, o los torneos sin kimono, en los que suelen usarse multitud de técnicas de otras disciplinas, como la lucha libre, lucha grecorromana o el sambo. Su sistema de entrenamiento está casi enteramente basado en la competición,
consistiendo normalmente en alternar acondicionamiento físico, instrucción técnica y lucha, lo que se suele llamar rodar o rolling. Normalmente en el BJJ se utiliza un uniforme o gi similar al de judo, aunque en tiempos modernos también se entrena y compite sin él, en lo que se conoce modalidad no gi o grappling. En el jiu-jitsu brasilero se utiliza un sistema de rangos por cinturones o grados, basado en el de otras artes marciales tradicionales provenientes del Japón moderno, como el judo y el karate do. Muchas gracias, profesor Carlillos de la Escuela de Jiu-Jitsu Brother. Nos vemos en un próximo episodio del mejor blog, La Voz de Juancho. Después de contarte sobre la historia del Jiu-Jitsu y el entrenamiento que tuve en la Escuela de Jiu-Jitsu Brasilero Brothers, me despido y los espero en un próximo episodio del mejor blog, La Voz de Juancho. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, El Show de Juancho. Dale un like a este video, compártelo y déjame tus comentarios. De esta manera, hemos llegado al final del mejor blog, La Voz de Juancho. Gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Show de Juancho. Y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios. Déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción. También nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram, TikTok, Patreon, Spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de El Show de Juancho. Nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio.